mesa y muchas gracias, Juan Roberto, Alejandro, por esta oportunidad. Y, no, yo siempre dispuesto al diálogo. Eso es lo que he hecho durante mi vida política y lo sigo haciendo en esta campaña. Bueno, ¿cómo va la campaña? Lo hemos visto en mucha plaza pública, en todo el país. Yo creo que es la campaña electoral que más actos públicos en plaza pública. ¿Cuántos ha hecho? Nosotros hemos hecho más de 50 actos y tenemos previsto otros más. No nos alcanza el tiempo para cubrir todos los requerimientos, las peticiones que nos hacen. Son actos multitudinarios, como se ha podido ver, fundamentalmente con la participación del movimiento social, gente con la que yo he compartido muchos años luchas distintas, víctimas, movimiento campesino, pueblos indígenas, afro, o también la ciudadanía. Entonces, yo creo que el balance es satisfactorio en cuanto a nuestra movilización electoral. Ese encuentro con la ciudadanía en esas movilizaciones, ¿cómo le está funcionando? ¿Cómo le está, digamos, llegando a Iván Cepeda? Porque de todas maneras, el paso del Senado a una candidatura que se ha ido consolidando después de octubre, ¿qué le pasa a una persona como Iván Cepeda en ese contacto que de pronto se crea? Y de paso me cuenta cómo se organizan esas manifestaciones. Bueno, lo primero es que siento una enorme emoción porque realmente percibo mucho afecto y mucho reconocimiento en la gente. Y creo que eso, pues, digamos, independientemente de lo que a mí me corresponde, creo que es un reconocimiento al propio gobierno y a lo que ha hecho en estos años por la gente, sobre todo por la gente que ha tenido las condiciones más difíciles en el país y en muchas regiones rurales y en la periferia de las grandes ciudades. ¿Cómo se organizan con la gente? La gente hace los esfuerzos. Nosotros no financiamos ninguna clase de movilizaciones. Nuestra campaña es una campaña, lo he dicho desde el comienzo, austera, y he cumplido con ese presupuesto. Y entonces eso hace que haya una fuerza que se despliega en los territorios, que también nosotros queremos que va a expresar en las urnas. Primero el 8 de marzo y después el 31 de mayo. Ya vamos a hablar de todos estos temas de política, de su programa, de su campaña, pero le quería hacer una pregunta, lo hablábamos con Alejandra ayer. A mí personalmente me ha llamado la atención que usted lee los discursos. Sí, eso es una decisión. Eso es común, ¿por qué? Por varias razones. Primero, porque nosotros queremos que nuestro programa quede claramente establecido. Entonces, son 50 actos, son 50 discursos, son 50 elaboraciones que se pueden encontrar fácilmente para que no se diga que estamos haciendo retórica, demagogia, que estos son cosas que uno promete en el calor de una manifestación con las emociones. No, aquí hay un planteamiento serio y es un planteamiento que está condensado en ya, no sé, tal vez 200 páginas que están allí disponibles para que se puedan examinar. Cada una de esas intervenciones públicas trae propuestas sobre temas concretos y han sido desplegados con una lógica, así que ahí está el programa. Ahora bien, yo también puedo hacer, lo he hecho durante mis años en el Congreso, intervenciones orales. En el Congreso siempre se interviene sin texto escrito, así que no es un asunto de una limitación en esa materia, sino porque quiero apelar a la rigurosidad y la claridad del planteamiento. Bueno, las campañas suelen decirse o resumirse en continuidad o cambio. En este caso, usted es el candidato de la continuidad de este proyecto progresista que ha estado en el gobierno de Gustavo Petro. En términos generales, esa continuidad, ¿a usted en qué le está dando fuerza y en qué le está restando? Porque, por supuesto, hay claros y oscuros del balance de este gobierno. Pues unos matices a ese planteamiento. Yo creo que hay que continuar lo que es lo más importante, lo mejor que ha dejado el gobierno. En algunos puntos habrá cambios y habrá cambios, yo diría, también profundos y serios. Y en lo que tiene que ver con la continuidad, habrá profundización de la propuesta esencial de este gobierno, que a mi juicio es la política social. Y yo creo que eso es profundamente benéfico para el país. ¿Por qué? Porque este gobierno ha mostrado que el problema social en Colombia,
cuando digo el problema social me refiero a la pobreza y a la desigualdad social, no son cargas, no son simplemente una inversión forzada de un gobierno y del Estado, no, es una inversión para el desarrollo. Digamos, lo nuevo del gobierno Petro y el planteamiento que hemos hecho es que invertir en lo social es invertir en el crecimiento económico y en el desarrollo del país. Y ese planteamiento ha mostrado frutos, por eso lo vamos no solo a continuar, sino a radicalizar. Esa palabra ha sido objeto de discusiones. Sí, vamos a hacer una política social que cada vez transforme más y pueda erradicar la pobreza y también superar la desigualdad social. ¿En qué políticas, por ejemplo? Exactamente, Específicamente. ¿En qué políticas específicas para hablar de esa palabra que usted dice puede asustar, hablar de radicalizar y la profundización de esas reformas sociales? ¿En qué en concreto? Yo creo que ya hay unas reformas que están en curso. La reforma agraria, por ejemplo, ha sido muy importante en este gobierno. Yo creo que este es el primer gobierno que tiene realmente una política seria con resultados visibles de reforma agraria. Y ahora el reto no es solamente entregar tierras, titularlas, como está establecido en el Acuerdo de Paz de 2016, sino también pasar a que la economía campesina se convierta en un motor de la economía nacional. Para eso es necesario seguir avanzando en el crecimiento agropecuario del país, que ha sido uno de los éxitos de este gobierno. Este gobierno tiene mucho que mostrar en materia de desarrollo de la economía agropecuaria. Así que allí habrá un vector de desarrollo social muy importante. Vamos a seguir avanzando en la reforma laboral, en la reforma pensional, por supuesto. Hay que avanzar en la reforma a la salud. Es necesario profundizar la reforma en materia de educación y lo más importante también en este aspecto es el desarrollo de los territorios. No hemos podido en unas cuantas zonas del país generar un proceso de transformación territorial. Yo creo que esa es la razón, no solamente del atraso de muchos territorios, sino también el problema de la violencia. Creo que ese es en Cauca, en Catatumbo, en sur de Bolívar, para mencionar 3 sitios, ese es el problema esencial. Doctor Iván, usted dice, volviendo con la inquietud de María Alejandra, de que algunos se pueden asustar con la palabra radicalizar esas reformas sociales que el país requiere y reclama y necesita. Esa radicalización de la que usted habla, esa profundización de esas reformas, ¿qué tanto tocan el actual modelo económico que tiene el país? Y se lo pregunto porque es la misma inquietud que a usted le han planteado, entiendo, usted me corregirá, gremios económicos, voceros empresariales, con los que usted se ha rodeado, y le han dicho, oiga, ¿qué va a cambiar usted del modelo? ¿Eso qué va a transformar o en qué va a radicalizar o en qué puede cambiar el modelo económico? Yo creo que es muy importante que en esto haya total salida. Nosotros seguimos la línea que ha planteado en esto durante los años de gobierno tanto el presidente Petro como el Pacto Histórico. Nosotros no estamos por acabar con el capitalismo en este estadio del desarrollo nacional. Creemos que hay que hacer un capitalismo productivo. Y eso significa que haya una redistribución efectivamente de la riqueza, pero que esa redistribución sirva a la prosperidad de la sociedad. Es decir, nosotros creemos que es necesario superar la idea de que acabar con la pobreza es casi que equivalente a hacerle un daño a la riqueza que hay en ciertos sectores de la sociedad. No, yo creo que se puede conciliar la prosperidad de todos los sectores. Y para eso hay todos los recursos, toda la potencialidad de un país como Colombia. Colombia no es un país que tenga problemas como otros en materia de una riqueza natural, de una biodiversidad, de una geografía, de unas capacidades humanas también que le permitan convertirse en lo que hemos querido nosotros, una potencia mundial agroalimentaria. Ese es el planteamiento. Y ese planteamiento en estos años ha mostrado ser un planteamiento correcto. No porque sea una discusión ideológica, sino porque hay cifras que lo muestran de una manera bastante concluyente. Pero la tensión que se ha generado entre el gobierno actual y el sector privado dice otra cosa, doctor Iván. Y se lo digo porque el presidente ha decidido
dividir al país en buenos y malos, en ricos y pobres, y en que hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. ¿Usted va a continuar con ese planteamiento? No, yo no creo que ese sea el planteamiento que ha hecho el presidente, y la demostración más palmaria de esa afirmación es que las empresas, las grandes empresas del país, han tenido ganancias muy importantes. Eso es otra cosa, pero que lo ha dicho, lo ha dicho. O sea que la política no ha sido acabar con la empresa privada. Ha habido una discusión muy intensa, ha habido intentos de un acuerdo nacional, ha habido incluso pactos que han tenido éxito. Yo le menciono uno de ellos porque tuve que ver con él. La venta de tierras por parte de Fedegan al Estado colombiano para ser entregadas al campesinado. O sea que sí ha habido posibilidades de un diálogo. En otros campos no. Bueno, entonces allí hay un reto. La invitación que yo hago es a que desarrollemos un diálogo honesto, serio, leal, para que podamos lograr la prosperidad del país o seguir desarrollando lo que ya hemos avanzado en esa materia. En ese sentido, y para profundizar esas reformas y esas políticas sociales, pues está al frente de una realidad fiscal. Y aquí hay una preocupación sobre si el crecimiento que se está planteando de algo más del 2.8 para Colombia en las últimas cifras pueda ser sostenible para lo que viene, y si el nuevo gobierno que si usted es elegido presidente tendrá que enfrentar es esa realidad fiscal, una deuda enorme, un gasto público que tendría que reducirse o un aumento de impuestos. Usted en esa fórmula, ¿cómo se plantea? Hay otra vía además de la cual voy a hablar ahora, pero bueno, primero el origen. Sí. Aquí hay una responsabilidad del gobierno, por supuesto, pero una responsabilidad acumulada, y eso me parece importante decir. Pero bueno, es el problema y vamos a tener que abocarlo. Por supuesto, es un problema muy serio. Existen fórmulas. Yo tengo una que creo que es importante desarrollar con todo la energía y el entusiasmo, y es la lucha contra la corrupción y el despilfarro en el Estado. Usted habla de una macrocorrupción y de Sí, tener un abordaje desde lo macro y no necesariamente. Sí, bueno, yo lo que creo, y en eso me distancio un poco de colegas candidatos y candidatas que he visto en estos espacios mediáticos, es que no basta con un discurso genérico contra la corrupción y la indignación que a todos nos produce y la condena, en fin, toda esa demagogia que hemos escuchado en muchos planteamientos. Aquí es necesaria una política muy seria y estructurada, y en mi caso tiene tres nuevos énfasis. Lo primero es que no es una lucha contra la corrupción menor, vamos a hacer una lucha de sistema contra la corrupción. ¿Y eso qué significa? Vamos a tomar los casos, los macro casos de corrupción. Y eso no simplemente para hacer de eso una crónica, vamos a ir por los responsables de esos hechos, a través de mecanismos de investigación que no se han aplicado. Es decir, a la macrocorrupción no se le puede aplicar el tipo penal o de investigación penal que se hace con pequeños casos o casos individuales de corrupción. Hay que hacer investigación criminal de sistema. Pero en segundo lugar, vamos a ir caso por caso. No se trata simplemente de hacer una lucha genérica. Obviamente hay que tener mecanismos preventivos y un sistema que prevenga la corrupción, pero vamos a tomar casos particulares. Y aquí, por ejemplo, menciono el siguiente. ¿Cómo es posible que los territorios del país que tienen mayor cantidad de recursos por regalías sean los más pobres? ¿Quién explica eso? Hace unos días estuve hablando con alguien que me decía, si aquí los recursos de las regalías se hubieran invertido, las calles estarían adoquinadas con lingotes de 18 quilates de oro. Y es un pueblo que no tiene agua potable, o una población que no tiene agua potable. ¿Dónde era? ¿En la Guajira? ¿Dónde quedaba eso? Se sabe. Entonces, ¿cómo es posible que se haya robado de esa forma, por lo menos en una
una gran proporción desviado los recursos de las regalías. En el Entonces, 90 teníamos como ejemplo Arauca, que eran los grandes... La piscina de olas. ¿Se acuerdan? Los grandes elefantes blancos de obras que entonces quedaban vamos allí sin caso por ejecutar. caso. Y el tercero es que no va a ser una lucha solitaria del gobierno. Yo voy a invitar a la ciudadanía a que hagamos, digamos, un frente común contra la corrupción. Este es un Y tema que pasa en la una ciudadanía. rebelión de la ciudadanía. Pero un tema cultural de la ciudadanía, es decir, Sí, claro. que no participe tampoco en este caso de las elecciones, pero no lo quiero desviar de su idea, pero tiene que ver mucho, por ejemplo, con la compra de votos, etcétera. O sea, la corrupción pareciera que además de los sistemas que han permitido quedarse y apropiarse con recursos públicos, tienen que ver con la manera en la que los colombianos también hemos aceptado el transcurrir, digamos, de esa Eso es corrupción. lo que nosotros en nuestro programa hemos llamado la postración moral, que debe ser objeto de una revolución ética del país. Es decir, es un problema de conciencia y de cultura y de educación. Y también pasa por otra cosa. Usted decía, mire, a cosas que ha hecho el actual gobierno, lo anoté aquí, hay que hacer cambios profundos y serios. ¿Eso implica este tema de la corrupción? Se lo pregunto Sí, por los sí, escándalos espantosos sí. de la unidad de gestión de riesgo, ministros presos, Sí. el FOMAG. Yo en un discurso dije hay una que lista los muy larga. olmedos no serían tolerados. ¿Cómo hace usted para que no entren olmedos a su gobierno? No, yo no, es decir, no voy a hacer demagogia, No, precisamente porque he Me dicho dejan que no hay que plantearle hacer. la pregunta al Sí, revés. ¿cómo no? ¿Cómo va a hacer en este plan de macro contra la macrocorrupción? ¿Qué mecanismos va a establecer? ¿Qué alarmas va a establecer para que no entren olmedos? Y aquí no le vamos a meter ideología, porque hay gente del proyecto político del presidente Petro que terminó untada hasta las narices. Ha ocurrido y ¿Cómo hacer para evidentemente eso? el presidente lo ha reconocido y ha sido en eso absolutamente claro y drástico. Pero evidentemente el problema de la corrupción en Colombia es que es un sistema. Es decir, no es que haya casos, no es que se presenten situaciones en las que se desvía la función pública y se convierte esto en un lucro personal. Es que es un sistema al interior. Es una del empresa. Estado. Es decir, hay instituciones en las cuales se van heredando no las políticas públicas, sino las formas de esquilmar y de saquear el presupuesto. Entonces, no voy a hacer en esto promesas demagógicas. Es muy posible o altamente probable que se presenten casos de corrupción en un gobierno que yo presida. Pero lo que no voy a tolerar es que eso ocurra sin que haya una reacción, una prevención y una acción decidida para que eso sea castigado y reprimido. Ahora, para eso he pensado, y ahí está el planteamiento de un sistema que va a funcionar o debe funcionar para combatir la macrocorrupción, que tiene niveles de prevención, tiene niveles de actuación y tiene niveles de castigo y sanción. Tiene que contar usted con la justicia para esto. Sí. De hecho, la justicia tendría que participar también La fiscalía de ese sistema y tiene que tener cambios también, Sí. porque hemos visto también que muchas Sí. partes, muchos procesos también en su impunidad, entre comillas, y en el aplazamiento de las decisiones hacen parte de la María corrupción. Alejandra, ¿qué tal, directora? ¿Qué tal este señor Matos, que sale caminando semejante escándalo de corrupción y ofreció un preacuerdo con la fiscalía? Era una moto de una camioneta. Y lo peor es que la fiscalía le parecía buenísimo. Pero aquí el problema primero es cómo se investiga esto. Es decir, esto no puede seguir siendo investigado caso por caso. Aquí hay que desarrollar lo que se llama la investigación de sistema. Es decir, hay que crear o desarrollar cuando ya hay en la fiscalía unidades para eso. Una forma de investigar y reprimir esos delitos que corresponda a su naturaleza. ¿Y hay normatividad suficiente para esto? Y se lo pregunto porque usted también habla, y voy a enlazar las dos cosas, de una Asamblea Nacional Constituyente. Y a veces cuando se plantea esa idea, inicialmente los defensores de la Constitución del 91 y el plano político que se está discutiendo de este tema es no. Se vea bien una constituyente para cambiarlo todo. No. En este tema de la normatividad, digamos, del cuerpo de leyes de Colombia, para, por ejemplo, lograr esos cambios de sistema, ¿son con lo que tenemos No, o yo para creo qué que es sería la perfectamente constituyente? posible hacer esos cambios sin necesidad de grandes cambios normativos. Ahora, otra cosa es que en Colombia se requiere una reforma a la justicia, pero no depende una cosa de otra. Yo creo que existen instrumentos suficientes
para hacer una lucha contra la corrupción mucho más profunda y clara con lo que ya hay. Ahora, sobre la Asamblea Constituyente he sido muy claro en el planteamiento. Yo creo que efectivamente puede ser el escenario, pero siempre y cuando haya un proceso de concertación y de acuerdo nacional. Yo creo que hay que dar ese paso, hay que intentar llegar a un acuerdo sobre los problemas esenciales. ¿Cuáles son esos problemas? Aquí ya hemos hablado de dos, la corrupción y los cambios en materia de política social. Si hay una concertación sobre esos temas, el mecanismo mediante el cual podamos hacerlos viables desde el punto de vista normativo y constitucional, lo podemos pactar y esa puede ser una señal. El otro gran pilar de estos temas, que son, doctor Iván Cepeda, que el país plantea a los colombianos es el de la seguridad. Y ahí usted lo mencionaba, es el otro gran tema del que sus detractores hoy le recuerdan todo el tiempo, aquí de todo lado. Sí. Usted dice, usted es el gran responsable porque usted fue, dicen, el arquitecto de la paz total. Estaba viendo aquí en la ley 2272 del 2022, sí, que facultaba al gobierno para hacer esa estrategia. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está en el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. Yo he tenido intervención en buena parte de los procesos de paz que se han dado. Unos han tenido éxito, como es el acuerdo de paz que se firmó en 2016. En ese acuerdo tuvo un papel en buena parte discreto, de un trabajo de facilitación, pero he trabajado en otros procesos. Algunos no han fructificado por diversas razones. Pero yo creo que trabajar por la paz, lo dice la Constitución, no es solamente un derecho de los colombianos, es un deber. Y como tal no puede ser criminalizado. La explicación de que por la política de paz hay violencia es una explicación que a mi modo de ver es absolutamente deleznable, superficial y absolutamente retrógrada. Pero me da pena, es decir, ¿para usted esta paz total funcionó? No, podemos discutir sobre los resultados en materia de paz, pero ahora me parece que es importante que discutamos si es la política de paz la causa de la violencia. Y lo que yo diría es lo siguiente, los grupos armados funcionan hoy sobre la base de economías ilícitas que son boyanas, que tienen un desarrollo global, no solamente en Colombia. El problema de las redes del narcotráfico no es un problema colombiano, es un problema que va desde Alaska hasta la Patagonia. Hoy en día hay redes criminales en todos los países latinoamericanos y el problema de las drogas, para no hablar de otros, se ha convertido en un problema transnacional, evidentemente. Así que ahí hay un problema. No digo que en Colombia nos debamos simplemente justificar con que el problema es transnacional. No, ahí hay un problema que debemos abordar. Pero también está el problema de la minería ilegal del oro, que es tan grave o más grave que el problema del narcotráfico. Entonces es allí donde está el problema, no en la política de paz. Podemos discutir la política de paz, podemos discutir sus resultados, claro que sí. Y perdóname, lo interrumpo, María Alejandra, para redondear este tema. Es que quienes saben del tema, y no solamente los candidatos presidenciales que lo atacan a ustedes, sus detractores, sino gente que sabe y dice, mire, esta política de paz del actual gobierno lo que hizo fue facilitarles a estos grupos todos esos fenómenos que usted dice. Estoy de acuerdo con usted, el narcotráfico es transversal, nos atraviesa a todos en este continente, pero el asunto es que esta política de paz le facilitó mucho la vida a esos grupos. Podemos discutir en qué casos, porque me parece que esas generalizaciones no, pues no hay. En Catatumbo. Puede ser que en algunos casos puntuales. 23.000 hombres. Pero yo le voy a decir algo, Pablo. Este gobierno ha incautado 3.000 kilogramos de cocaína. Claro, ahora viene la oposición y nuestros contradictores a decirnos que eso es porque hay más comercio y porque hay más tráfico ilícito, ¿no? Pero son 3.000 toneladas. Es una cifra absolutamente inusitada y que ha implicado una labor enorme que hay que reconocerle a las fuerzas militares y de policía. Este es un esfuerzo que incluso ha sido reconocido internacionalmente. Entonces no se puede decir que la política de paz, eso me parece que es una afirmación falaz, ató de manos a la fuerza pública.
Este gobierno ha tenido una acción clara, represora de los grupos armados y ha hecho incluso acciones militares que no han hecho otros gobiernos, como la que se ha hecho, por ejemplo, en el Cañón del Micay, un sitio que era un santuario de las organizaciones criminales. Entonces, evidentemente aquí podemos discutir, podemos hablar de cómo diseñar una política de paz, pero la conclusión no puede ser de ninguna manera que buscar la paz es inmediatamente sinónimo o que es equivalente a promover a los grupos armados y a la criminalidad. Como le he escuchado, no digo que aquí se esté planteando así el argumento, pero sí se lo he escuchado a los detractores de la política. Miremos entonces cuál sería la política de seguridad. Y luego hablaremos de una comunicación que usted le acaba de hacer a las fuerzas militares, tal vez en otro tipo, digamos, de área, que es las condiciones para el cuerpo. Pero creo que es íntimamente. Claro, que está íntimamente ligada, pero en una política de seguridad, de control territorial, de llegar allí donde esas fuerzas criminales han crecido y han establecido un contacto con la población que muchas veces confunde en el hecho de asumir casi que funciones de Estado, proveyendo además bienes y servicios en esas poblaciones, que es el reemplazo total del Estado. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento aquí es que la política de seguridad no es una política aislada, ni es una política hegemónica, es una política que se integra al conjunto de la política del Estado. Yo creo que hay que tener una política de seguridad fuerte, pero tiene que ser una política que actúe en una armonía y en una articulación plena con otras políticas. Digamos, ¿dónde está el problema aquí? Bueno, no podría decir que en todo el país, pero fundamentalmente hay 5 o 6 territorios donde se concentra el problema. Esos territorios hay que desarrollar, ahí hay que desarrollar un tipo de economía distinta. Si no lo logramos, podrá haber la política de intervención militar más poderosa del planeta. Hemos estado 70 años en esa historia. Entonces, la política de seguridad es parte de una política integral del Estado, lo que se ha intentado en otros momentos, pero que hay que avanzar en ello, la presencia integral del Estado en el territorio para poder cambiar las condiciones del conflicto armado y de la violencia, también en los territorios urbanos, por supuesto, esto no es solamente con relación a los territorios rurales. Ese es un asunto claro, pero por lo tanto mi política de seguridad no es una política que esté exclusivamente centrada en cómo vamos a fortalecer las capacidades militares y de inteligencia del Estado. Eso tendrá que hacerse, por supuesto, pero fundamentalmente es de transformación de los territorios y de ataque de las causas de la violencia, entre las cuales la pobreza y la desigualdad social en las zonas rurales y en las zonas marginales urbanas es fundamental. Doctor Iván, si ¿usted ya ha pensado quién va a manejar el tema de seguridad en su eventual gobierno? No puedo dar nombres, pero sí será alguien que tenga pues tanto la experiencia como la capacidad como el experticio necesario para poder desarrollar una tarea de tal responsabilidad. Ahora, tiene que ser una persona también con la cual, digamos, compartamos una visión de la seguridad. No, es que me quedo pensando una cosa, porque además vienen 2 elementos claves también ahí, que son lo que está pasando en Venezuela, doctor Iván, y lo que pasó en la reunión del presidente Petro con el presidente Trump en la Casa Blanca, que tiene que estar, o están íntimamente ligados con la seguridad en Colombia. Usted en un eventual gobierno suyo, ¿cómo recoge eso que hereda de esta fase final del gobierno Petro? Yo creo que una de las zonas precisamente que hay que prestarle atención en su transformación son las zonas fronterizas, tanto la de Venezuela como la de Ecuador, porque allí hay una concentración precisamente de factores que han estimulado la violencia, de lado y lado de la frontera. Bueno, en Venezuela está el ELN y otros grupos armados, y aquí en Colombia tenemos al Tren de Aragua. Eso implica una política que debe tener un componente, por supuesto, de cooperación y de trabajo conjunto de las fuerzas militares y de policía y de inteligencia de ambos países. Pero también implica
una política de transformación del territorio, e implica una cooperación económica, e implica además lo que ha hecho de manera acertada este gobierno, estimular el comercio, el intercambio entre los países. La política de cerrar fronteras bajo el gobierno anterior, el gobierno Duque, fue un fracaso. No solamente no terminó cumpliendo un propósito que había anunciado ese gobierno, que era debilitar o intentar debilitar el gobierno venezolano, sino que además arruinó a los comerciantes en la frontera. Así que hay que desarrollar una política diplomática, comercial, de intercambio, y que también tiene un carácter de cooperación militar que permita que la zona de frontera se desarrolle y pueda resolver el problema que tiene. El asunto energético ha sido protagonista en este gobierno. Desde el comienzo, el presidente Petro no solamente habló de la transición energética, sino que además puso el tema del cambio climático y del asunto ambiental en el centro de ese debate. ¿Cuál es su mirada frente a los retos que hoy hay? Un sindicato como la USO diciendo hay que seguir explotando y explorando, y bueno, y ya hablaremos de política, ya que menciono la USO, pero por ahora hablemos del tema. El tiempo muerde. Pero por ahora hablemos de la USO, bueno, sí. bueno, pero ya entramos ahí, pero rápidamente el tema energético, que también es muy importante alrededor de los recursos naturales de Colombia y su explotación y su política, digamos, de recursos que pueden venir de ahí. La política de nuestro gobierno tendrá el énfasis de la protección de la riqueza natural, de la biodiversidad, de la Amazonía, de nuestro país. Es un deber, no solamente con nuestro país y nuestra población, sino con el mundo. Nosotros somos guardianes de una riqueza que es planetaria. Ahora bien, esa política debe ser compatible con el desarrollo, no solamente de la transición energética, sino también de la explotación de ciertos recursos, con unos ciertos parámetros, con unos ciertos controles, con unas licencias ambientales que permitan realmente que no se le cause un daño irreparable al país. Pero no sé si no habrá fracking, a nuevos, sí lo claro. no va a haber fracking, No, eso le iba a preguntar. Fracking no, está demostrado el daño que le hace el fracking a la naturaleza, a los territorios, al subsuelo, a la riqueza hídrica, así que no. Pero yo tuve ya una conversación con el gremio de la explotación del petróleo y del gas, y ha abierto ese diálogo, pues la posibilidad de un intercambio que nos permita, pues, examinar fórmulas. Antes de entrar a política, es que tanto tema, usted habla de cambios profundos de lo que ha pasado en este gobierno y de su programa, porque es lo importante, el tema de la salud, que es el otro gran tema, Sí. el otro gran lunar, como fue que dijo María Alejandra, la otra gran sombra. Usted dirá, pueden tener matices, pero lo que está pasando con el sistema de salud, pues ya todos lo hemos visto. ¿Qué Sí, cambio una desgracia anunciada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene planteado usted en su propuesta? Nosotros hemos hecho un planteamiento de reforma a la salud. Nosotros creemos que el sistema debe cambiar, el sistema en cuanto a cómo se administran los recursos financieros de la salud. Es necesario crear un sistema que hemos dicho es mixto, en el cual las empresas prestadoras de salud que aún quedan tengan una participación, pero el control está en cabeza efectivamente de un sistema que permita que no se repita la historia. Pero ¿cómo hace ¿Cuál es la con historia? esto? Con este Sí. desastre de intervención Hay que del hacer Estado. hay que hacer un tránsito, evidentemente hay que generar un plan de choque, en eso estoy de acuerdo, pero hay que examinar lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido, para no decirlo de manera eufemística, es uno de los mayores robos que ha habido en Colombia. El presidente Petro dijo es que vinieron los que vinieron a hacer business. No, pero absolutamente, es decir, es el caso de corrupción, o uno de los casos de corrupción mayor en Colombia, Claro. es decir, el saqueo de billones de pesos. Es más, yo diría que ese caso merecería una comisión de la verdad. Es decir, si queremos examinar el asunto a fondo, deberíamos crear una comisión que esclarezca cómo fueron esquilmados, objeto de un saqueo absoluto, los dineros de la salud. Pero bueno, digamos que ese puede ser un camino que hay que examinar para entender bien de qué estamos hablando. Pero ahora, los
millones de pacientes que esperan soluciones. No pueden esperar a una comisión de la verdad. Esa es una situación que requiere un tratamiento urgente y evidentemente para eso es necesario un plan de choque. Pero también es necesario la reforma y la reforma requiere una concertación, por lo menos el intento de una concertación que yo espero se pueda dar. ¿El plan de choque arrancaría por los medicamentos, que es lo que hoy es el dolor más grande? Evidentemente, la atención, los medicamentos, digamos, ¿qué hacemos en este momento con parte de la red de las instituciones que prestan la salud que están en una situación supremamente grave? La situación de los trabajadores, lo que se llama pues el recurso humano en salud, en fin. Todos esos asuntos deben ser objeto de un tratamiento inmediato. ¿Qué hace con una situación diferente? ¿Qué hace con la nueva EPS? Esa es una situación que tenemos que examinar evidentemente. Ahí hay problemas. A mí me gustaría, sobre la base de un examen muy claro y un diagnóstico preciso, diagnosticar cuáles van a ser las medidas concretas a tomar ahí. Bueno, hablemos de política, de cómo está surgiendo todo este debate interno en el pacto histórico, en sectores del progresismo que están viendo, por un lado, la campaña hacia el 8 de marzo del Frente por la Vida, de esta consulta que se ha creado, pero por el otro lado, pues esa mirada de vámonos solos a la primera vuelta. Y voy a comenzar por el momento del Consejo Nacional Electoral. Usted dijo, yo me voy a primera vuelta porque ya se veía venir que venía lo del Consejo Nacional Electoral, o porque ya veía muy complicado un litigio que podría entrar ahí. Porque hubo una decisión, esa decisión fue muy clara y categórica. Y porque nosotros no nos hacemos ilusiones con el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo totalmente parcializado, bueno, parcializado en su, digamos, composición mayoritaria. Hemos sido víctimas de un tratamiento absolutamente arbitrario de la violación de nuestros derechos políticos. Lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral es la violación de los derechos políticos de la fuerza mayoritaria hoy en Colombia. Nosotros somos el partido, el movimiento político que tiene mayor influencia en el país. Y se nos fue simplemente arrebatado el derecho de participar en una consulta interpartidista. ¿Por quiénes? Por personas que además estaban prevaricando. No es cierto que nosotros no hayamos interpuesto recursos. Yo he denunciado penalmente a dos de las personas que tomaron esa decisión, sí, porque están abiertamente o estuvieron abiertamente prevaricando, el señor Prada y el señor Colman Ibáñez. Así que desde ese punto de vista las cosas están claras. Se nos negó el derecho a la participación. En esa circunstancia no tenemos otra salida que ir directamente a primera vuelta y así lo hemos dicho. Y nuestra consulta es la votación de nuestras listas al Senado y la Cámara, que es la única participación que tendremos en el 8. ¿Qué pasa el 8 de marzo a las 6 de la tarde o el 9, siquiera a las 7 de la mañana? Si la consulta de Roy Barreras, pues, de este frente, tiene una votación importante, ¿en qué cambia para ustedes en la campaña y digamos en ese sector del país de izquierda y centroizquierda? Nuestro curso está definido. Nosotros vamos a primera vuelta, somos una fuerza que tiene una presencia muy importante en el país. Yo he sido hasta ahora el candidato que tiene los mejores registros en las encuestas. Somos una fuerza indiscutible. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos un diálogo. Lo venimos haciendo con muchos sectores. Tenemos importantes discusiones y diálogos que van llegando a acuerdos con fuerzas muy diversas. Así que vamos a presentar una opción bastante amplia y diversa. Es decir, ¿tendremos Roy Barreras para rato? No, Roy es un político que pues ha tenido, yo pues, he compartido con él mucho en política durante todo este tiempo. Respeto mucho sus opciones, algunas no las comparto evidentemente, pero como en todo yo opto por los argumentos, por la deliberación y no por los insultos ni por zancadillas en política. Está ya barajando, por supuesto, como todos los candidatos, por la cercanía de la fecha de la inscripción, que es hasta el 13 de marzo, los nombres de vicepresidentes, vicepresidentas. ¿Cómo va eso?
uno de los secretos mejor guardados de todos los candidatos. Pero me parece interesante ¿qué consigue usted como esa figura? ¿Es una figura complementaria al candidato? ¿Es una... Si comienzo a dar datos, obviamente ya está. Vamos llegando a... El tiempo nos vuelve varias preguntas. ¿Va a ir a debates? Sí, claro. Yo debato profesionalmente. Yo llevo 15 años en el Congreso. He hecho debates, lo digo sin falsas modestias, que han tenido un impacto en el país. Menciono simplemente uno: en septiembre de 2014 hice un debate al expresidente Álvaro Uribe, senador en ese momento, que él rehuyó, hay que decirlo. Así que lo mío no es eludir debates. Lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política. Lo he dicho claramente: debates con reglas claras. Y vamos a debatir sobre argumentos, propuestas y programas, no sobre calumnias, insultos, groserías. Eso no me interesa. Hay una perspectiva, digamos, de participación. ¿Usted cree que los colombianos hoy están motivados en este proceso electoral? ¿Usted está viendo que porque no quiero meter el concepto de transición, pero sí pareciera que estamos en un momento después de este primer gobierno de izquierda frente a unas primeras elecciones que han traído, por supuesto, este clima? ¿Usted cree que eso va a motivar a la gente a salir a votar, o que por el contrario de pronto la gente va a tomar distancia de este proceso electoral? Yo lo que he visto en mis recorridos ya extensos por el país es un clima muy favorable y un entusiasmo de participación social, popular, ciudadana en la política. Y eso me alegra constatarlo, por ejemplo, en la juventud, que a pesar del escepticismo que le ha generado la corrupción, tiene hoy una gran expectativa y esperanza. Parte de lo que somos hoy como pacto histórico es que representamos precisamente eso, una nueva conciencia sobre los derechos, sobre reclamarlos y sobre exigirlos, si es necesario, con la movilización pacífica, pero utilizando los medios para que los derechos de los ciudadanos se respeten. Entonces, desde esa perspectiva sí creo que va a haber una participación importante. En un gobierno suyo, doctor Cepeda, eventualmente se divide el país, se fracciona, quedamos en una profunda polarización, ¿o usted cree que sí habrá disposición para tener puentes y que se dejan todos estos puentes para poder tener un escenario de mayor... Contrario a la imagen que intentan proyectar, yo creo que pues obviamente con el temor que les genera la posibilidad de un triunfo por la fuerza que tenemos. Contrario a la imagen de división y de polarización, yo soy una persona que ha buscado siempre la concertación política. Y he tejido relaciones con personas y con sectores políticos que se ha vaticinado. Era impensable que yo me sentara a discutir y a concertar. Así que no tengo ningún problema, yo estaré dispuesto, lo he dicho desde el primer día, no de mi posesión, de mi elección, a tejer esos diálogos como lo he venido haciendo ya. ¿Ese diálogo incluiría al expresidente Uribe? Pues en determinadas circunstancias, yo lo he dicho siempre, podemos dialogar con él y con el sector que representa. ¿Usted va a respetar? Lo cual no riñe obviamente con nuestros litigios judiciales. Sí, es que ese es el problema, es que aquí usted es contradictor político y contraparte judicial. ¿Confía en el sistema electoral? No, yo más allá de decir y entregar cheques en blanco, lo que digo es, obviamente nosotros acatamos las decisiones, respetamos los procedimientos, pero de ninguna manera compartimos que el sistema electoral no requiera un cambio profundo. Nosotros creemos que el Consejo Nacional Electoral debe ser eliminado y debe ser sustituido por una instancia imparcial que permita realmente generar un juez neutral frente al proceso electoral. Eso no lo es de ninguna manera hoy el Consejo Nacional. Pero este aparato electoral es el que va a arbitrar y va a organizar estas elecciones. Obviamente para eso nosotros vamos a crear los controles necesarios. Tenemos ya un dispositivo que nos va a permitir hacer una observación mesa por mesa de nuestros resultados. Testigos. Testigos y del partido que tenemos también grupos de abogados que van a participar en el escrutinio. Pero sabe que me deja preocupado, doctor Iván, porque dice que no entra un cheque en blanco.
No, cheque en blanco en términos de decir que nosotros creemos ciegamente y que elogiamos la manera en cómo actúa el sistema electoral hoy. Pero usted está hablando del Consejo Nacional Electoral, pero de hemos sido víctimas de regularidad. las arbitrariedades. Nosotros obviamente respetamos al registrador, a sus decisiones, pero sí le vamos a expresar, como lo hemos venido haciendo, cualquier clase de reparos que tengamos frente a la manera en cómo se realiza el proceso. Es nuestro legítimo derecho y lo vamos a hacer. Me deja una pregunta de sus detractores que dicen el sistema electoral sirve si ganamos y si no, no sirve. No, nosotros hemos reconocido las victorias y las derrotas. Eso, el presidente Petro ha sido una persona profundamente respetuosa de la institucionalidad. No creo. Bueno, esa es una discusión, por supuesto. Sí, muy interesante, pero seguramente y tiene razón Alejandra, hablamos de campaña no del gobierno, pero sí usted plantea ser el que continúa este proceso y este modelo de gobierno. Doctor Iván, el tiempo conmigo, ya se nos fue. Sí, yo quiero decir algo sobre ese particular. Nosotros no somos simplemente convidados a la democracia. Nosotros como fuerza política hemos construido también esta democracia. Hemos participado en la Constitución del 91, en su elaboración. Hemos participado en todos los procesos e instituciones democráticas. Somos demócratas y como tal defendemos la democracia. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que cerremos los ojos y que no podamos emitir opiniones críticas frente al sistema y modificar, utilizando los procedimientos que da el propio sistema para ello. Muy bien, Colombia está en un proceso electoral muy interesante, muy retador, son muchos desafíos. Estamos además en un momento en el que las redes sociales, en el que la información vertiginosa que le llega a los ciudadanos pues nos hace justamente ese trabajo periodístico mucho más riguroso, mucho más exigente, y aquí estamos pues con Roberto en un camino de conocer y de escuchar a los candidatos hacia la presidencia en este proceso del 2026. Esa frase final suya es clave, María Alejandra, escucharlos y que la gente escuche sus propuestas, y pues ese es el espíritu de este espacio. Cuando los Doctor diálogos Iván, son respetuosos y productivos como este, son satisfactorios, y agradezco este espacio. Doctor Iván Cepeda, gracias por haber venido a Noticias Caracol y lo esperamos en los debates, ¿no? En los debates. Ya vendrán, Sí, claro. ya vendrán esa recta después Que se preparen. esa recta larga, que será la recta final, pero que todavía falta para el 31 de mayo, la primera vuelta electoral, y por ahora preparémonos para lo que viene, que es el 8 de marzo, esas elecciones legislativas en las que estamos haciendo mucho énfasis, que es muy importante que los ciudadanos entiendan la importancia de elegir el Poder Legislativo, Congreso y Senado y Cámara, para el próximo 8 de marzo. Es difícil votar, pero cada vez hay más pedagogía para eso. Eso es importante, la pedagogía, para que la gente entienda de lo que se está jugando la democracia colombiana. 7:52 minutos, nos vemos el lunes, ¿no? Tenemos más entrevistas. Tenemos más entrevistas, sí señor. 7:52 minutos, sigue la primera emisión de Noticias Caracol.